Buenos días, diputados, diputadas, Junta Directiva, pueblo de Venezuela. Hoy desde esta Asamblea Nacional queremos comenzar a dar el debate sobre uno de los puntos que hoy cierran en la más grave crisis que tenemos los venezolanos. Sobre uno de los puntos que más preocupa a lo que son nuestras madres y a todos los venezolanos, que es la grave crisis de alimentación que hoy existe en el país. Un país donde en años atrás nosotros fuimos completamente autosuficientes en diferentes rubros o en la gran mayoría de los rubros de nuestros consumos, hoy es un país que se ha sumergido en las colas, un país que no tiene el consumo interno, que su consumo interno supera rato largo su producción nacional, pero además donde vemos que hay un grupo desde el sector, desde el gobierno nacional, que pareciera que le importara que el país no esté produciendo justamente o les importa ahondar en la crisis justamente para comenzar a llevar lo que es un negocio simplemente de la crisis humanitaria y del tema de la alimentación. Hoy nosotros con la venia del señor presidente queremos mostrar unas láminas donde se está mostrando o donde graficamos lo que es la grave crisis que tiene el sector alimentación del país. Puede proyectarse las láminas. Mira, la política agroalimentaria en Venezuela. Nosotros cuando hablamos de nuestra política agroalimentaria en los últimos 10 años que ha tenido, en los últimos 10 ministros que ha visto el país, tenemos nombres muy importantes en esa lista que son responsables directos de la crisis que hoy tenemos. Hoy, por supuesto, tenemos que hablar de los exministros, general Félix Osorio, del exministro general Carlos Osorio y, por supuesto, del general Giuseppe Gioffreda, como responsables directos de la grave crisis que hoy tiene alimentación el pueblo venezolano. Hoy tenemos que ver que en estos tres señores, los últimos años, ha estado concentrado todo lo que es no solamente las políticas alimentarias del país desde el gobierno o desde el ministerio, sino además ha estado concentrado todos los dólares que han sido aprobados para la importación, para la compra de insumos, de semillas y de diferentes rubros para poder fortalecer lo que es la producción nacional o lo que es la producción del país como tal. Nosotros vemos los resultados de la gestión de un binomio de generales, de un binomio que ha sido encabezado por Carlos Osorio, por Félix Osorio desde el Ministerio de Alimentación, pero que además, coincidencialmente, quien aprobaba los dólares también es el actual ministro de Alimentación, el general Rodolfo Marcos Torres. Y cuando hacemos el análisis de cuáles han sido las políticas sobre el tema de alimentación del gobierno nacional, por supuesto que nos encontramos que han sido un total desastre. Hoy vemos que nuestra producción nacional cayó completamente para llevarnos a una economía de puerto, a una producción de cuerpo, a la dependencia totalmente alimentaria de otros países. Aquí hay un gobierno que dice que apuesta por la producción nacional y por los agricultores y los campesinos, pero apuestan por los campesinos de Nicaragua, de Brasil, de Argentina, de Chile, y han dejado de apostar por los productores venezolanos. Hoy nosotros vemos dentro de esta grave crisis, que además nos llama poderosamente la atención, lo que son las empresas del Estado, Pedeval, Mercal, Abastos Bicentenario, cómo ha venido cambiando, y esto yo creo que nos detengamos acá y hagamos un análisis. Mire, para el 2006, los productores venezolanos, productos venezolanos, ocupaban el 65% de los anaqueles de Agropatria, de Pedeval, de Abastos Bicentenario, de las redes Mercal. Hoy, en apenas 2016, 2015, bajo cifras oficiales del Ministerio de Alimentación, la importación que hizo el Ministerio de Alimentación a través de lo que es la Corporación La Casa llegó a un 90,03% de alimentos de afuera. No es responsabilidad de más nadie, sino del gobierno nacional, de Carlos Osorio, de Félix Osorio y de Giuseppe Gioffreda, que hoy hasta la arepa en Venezuela viene de afuera, que hasta nuestra arepa se convirtió en una arepa gringa, porque resulta que el 60% del maíz con lo que lo estamos haciendo viene justamente comprado de los Estados Unidos. Hoy, 1 de cada 10 productos que compramos en la red de distribución del Estado es lo que fabricamos en Venezuela. Lo que les decía, un gobierno que apuesta por los productores uruguayos, peruanos, argentinos, de cualquier otro país menos que por nuestros productores venezolanos. Hoy nosotros estamos viendo una grave crisis que son la comparación de los precios regulados contra la venta que conseguimos afuera.
y estamos viendo hasta un 2000% de inflación. Hoy vemos que el gobierno no ha querido sincerar los precios, que cada vez que nos suben los precios en los temas de los alimentos regulados, lo que ha conllevado es a la escasez, al desabastecimiento y por supuesto a una corrupción que es a través de lo que son las redes de distribución de lo que ellos llaman los mal llamados bachaqueros. 2000% ha crecido el tema del desabastecimiento, pero además lo que es la carestía de nuestros productos como tal. Nosotros, otra grave de nuestras crisis, nosotros lo decimos y hemos sido atacados por la bancada del gobierno y la bancada de Maduro cuando hablábamos de las colas que pasan los venezolanos. La misma bancada que uno de sus candidatos, gracias a Dios hoy no está con nosotros acá, decía que las colas se hacían felices y con una sonrisa, olvidándole que la mayoría de los venezolanos pasamos 5 horas semanales en cola. El promedio de un venezolano para poder comer son 5 horas en cola, para poder nosotros desarrollar o para poder tener lo que es la canasta básica alimentaria de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestros alimentos como tal. Nosotros estamos hablando aquí que la crisis, lejos de ser una crisis política, lejos de ser una crisis administrativa, es una crisis del ser humano, es una crisis de un gobierno que apostó a la corrupción por encima de lo que es el bienestar del pueblo. Un gobierno que cuando vemos nuestras cifras, estamos justamente no solamente produciendo nada, sino que además ellos le dieron prioridad a lo que fue el negocio de los dólares en la importación que al bienestar de nuestro pueblo y de nuestros venezolanos. En nuestra presentación también estamos viendo cifras que nos están llamando poderosamente la atención en cuanto a lo que es el tema de producción. Nosotros estamos viendo no solamente el tema de horas en cola, sino nos llama poderosamente la atención lo que ha significado el problema de producción nacional. Tenemos un gobierno que trata de decirnos que el problema es de distribución y que ahora necesitan ser ellos los que estén expropiando y los que tengan la comercialización, la distribución y la fabricación de alimentos en el sector productivo del país. Nosotros queremos decirles que el problema es de producción nacional y que directamente en lo que es el tema de la casa, la empresa que comenzó a importar todo lo que fueron los alimentos lo podemos ver. Es solamente este gobierno que al productor, al caficultor venezolano le tiene regulado el quintal del café a 15.000 bolívares, pero tenemos las cifras oficiales del gobierno nicaragüense donde a los productores de café nicaragüenses se lo compraron a $207 el quintal del café, mientras que el precio internacional del café era de $110 por quintal. Es este gobierno el que decidió comprarle la leche a los productores uruguayos a $3 por litro de leche con un precio de 0,4 en el mercado internacional, mientras que en Chiguará se lo están pagando a nuestros productores a 190 bolívares el litro.